El mensaje de hoy es una consecuencia de lo que hablé la semana pasada. Y la semana pasada estábamos festejando, seguimos festejando que estamos estrenando este lugar. Y estamos festejando porque la nube se movió a este lugar. La nube se estacionó aquí no sé por cuánto tiempo. Y sabemos que donde está la nube, ahí está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios hay sanidades, milagros, reconciliaciones. Hay milagros tan grandes en los matrimonios que yo he visto que las esposas ven guapos a sus esposos. Mi esposa a veces me dice: oye, te ves guapo. Digo: wow, sí que eres grande, Dios, ¿no? Y así, cosas así suceden. A lo mejor se lo digo de broma, pero en realidad cosas grandes suceden. El amor de Dios puede hacer que el amor entre un hombre y una mujer que están casados durante muchos años vuelva a renacer y volvamos a enamorarnos como cuando la primera vez, porque Él es amor. Amén. Y bueno, venía yo diciéndoles acerca de que estamos festejando aún todavía, y este mensaje habla de que el pueblo de Israel continúa en su camino hacia tierra prometida. Moisés había muerto ya y le deja el legado a Josué, a un joven apasionado, a un joven diferente a todos los de su generación. Un joven que se le pegó a su maestro Moisés para aprenderle todo lo que sabía, y no solamente se decidió a aprenderle todo, sino que decidió consagrar su vida a Dios. Dejó absolutamente todo y dijo: Señor, si tú me quieres como guerrero, yo voy a ser un guerrero. Señor, si tú quieres que yo aprenda todo lo que Moisés me va a enseñar, ahí voy a estar pegadito de él. Y vemos a un joven diferente, y por eso es que Dios pone sus ojos en él y le dice: tú vas a ser el sucesor de Moisés, tú vas a continuar la obra. Dios trabaja por generaciones. El legado de Moisés había sido muy bueno, pero hoy Josué está tomando la autoridad y hizo un trabajo excelente. Y yo sé que en la tierra hay jóvenes que después de que nuestra generación partamos con el Señor, va a haber jóvenes que van a continuar la obra. Y lo van a hacer mucho mejor que nosotros. Amén. Levanten la mano todos los jóvenes que hay aquí. Jóvenes y jóvenes. Levanta tu mano. Pues son una buena cantidad. Y van a llegar más. Amén. Y este episodio del que yo te estoy hablando está en medio de dos acontecimientos muy importantes. Josué junto con todo el pueblo habían cruzado el mar, el río Jordán. Habían cruzado el río Jordán y pasó exactamente lo mismo que pasó en el Mar Rojo. Las aguas se abrieron. El río Jordán es un río de 320 kilómetros de largo más o menos. Tiene una anchura entre 30 y 45 metros y una profundidad que oscila entre 1.5 a 3 metros. Mi mayor sueño es ir a Israel y conocer ese lugar y conocer todos los lugares de ahí, porque debe de ser maravilloso. Y este río Jordán, la escritura redacta que ya se había abierto y los sacerdotes habían pasado con el arca de la presencia de Dios, y ellos pasaron, al igual que en el Mar Rojo, en tierra seca. Pasaron para ya tomar posesión de la tierra prometida, poner sus pies sobre la tierra prometida, sobre el lugar donde fluía leche y miel. Y ellos cuando pasan el río y toman posesión y ponen los pies, sucede el milagro del río, se abre y ahora ya están sus pies en tierra prometida. Y antes de que ellos empiecen a pelear, porque esto se trata, Dios había preparado a un ejército para pelear. Les había dado la tierra prometida ciertamente, pero ellos tenían que hacer su parte. Ellos tenían que pelear, ellos estaban entrenados, estaban capacitados para tomar lo que Dios les había dado ya. Dios te ha dado muchas promesas, pero tú tienes que hacer tu parte. Tienes que poner los pies en esa promesa y decir: no me voy a mover de aquí porque yo voy a hacer la parte que me corresponde para que esa promesa venga a mi vida. A veces hay que esperar solamente. A veces hay que ejecutar una acción. A veces hay que voltear los ojos al cielo y decirle: Señor, no importa que la promesa haya tardado, yo estaré esperando. Dame instrucciones para que yo pueda hacer la parte que me corresponde. Y vemos que cuando el pueblo pasa, sucede algo entre este milagro y la primera batalla que van a tener en Jericó.
Y a lo mejor tú me puedes decir, ya estaban listos inmediatamente, Josué ya tenía la estrategia, pero vemos que Dios en este capítulo 5 que te voy a leer a continuación hace algo raro. ¿Qué harías tú si en plena guerra un militar te da una instrucción que no tiene nada que ver? Por ejemplo, que tú estés malito del apéndice, pero que el doctor te diga, ¿sabe qué? Mire, si usted está trabajando, si usted está en batalla, no se preocupe, esa cirugía puede esperar, la va a tener que hacer después de su jornada de trabajo o después de un evento deportivo, si eres deportista. Y de repente el jefe militar te da una instrucción y te dice, no, hazte la operación ahorita. Entonces sería algo incongruente porque se trataba de estar bien físicamente. Y Dios hace algo, a veces Dios actúa de maneras que nosotros no podemos entender. ¿Estamos? ¿Estás conmigo, iglesia? Ok, ahora bien, dice el verso 1. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón. ¿Qué pasó con el corazón de los que estaban en ese lugar? Y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Y fíjese cómo la escritura nos redacta que Dios le dice, había una generación que había muerto en el desierto. ¿Por qué se acuerda? ¿Alguien se acuerda por qué murieron en el desierto y no vieron la tierra prometida? Por desobedientes, por rebeldes, por murmuradores y chismosos. Y Dios no les permite entrar, y todos los que habían nacido en el desierto, el pueblo estuvo 40 años, repita conmigo, 40 años. Todos los que habían nacido en el desierto era necesario que se circuncidaran. Ahora, usted, dígame honestamente, ¿usted mandaría que se circuncidaran antes de la batalla o después de la batalla? La lógica. Ellos debían estar bien físicamente, ¿no? O sea, la circuncisión no era una cosa, y si alguien no sabe qué es la circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Era una señal en el cuerpo, en el prepucio el órgano sexual masculino tenía que ser marcado, porque Dios había establecido que el primer pacto, que era ese pacto que Dios hacía con Abraham, todo el pueblo fuera diferente, todo el pueblo fuera marcado, todo el pueblo fuera circuncidado. Y la circuncisión como tal no era algo que te inyectaban ahorita y ya mañana estabas bien al otro día. Es muy doloroso, pueden tardar semanas, incluso meses, en que tu cuerpo reaccione como antes. Y el pueblo, antes de entrar en la conquista, ellos tienen que ser circuncidados, por lo tanto quedan fuera de combate un buen tiempo. Ahora, ¿por qué a Dios le interesaba tanto marcar a su pueblo? ¿Por qué a Dios le interesaba tanto identificar a su pueblo? Porque Él quería un pueblo especial. Él hizo un pacto con Abraham en Génesis 17. Te van a poner Génesis 17 para que podamos entender de qué se trataba ese pacto que Dios quería hacer con Abraham. Y en el verso 1 de Génesis 17 dice, ¿qué dice el encabezado en tu Biblia? La circuncisión, señal del pacto. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé, ¿qué dice? Perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré, ¿qué dice? Ahí empieza el pacto que Dios le empieza a dar a Abraham y que hoy nos lo da a nosotros también, ¿ok?
Dice, verso 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto contigo y serás padre, ¿qué dice? De muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré, ¿cómo dice? Esta palabra me la dieron un día y la tomé con todo mi corazón. ¿Qué dice aquí? Te multiplicaré en gran manera. Si tú la crees hoy, el Señor va a multiplicarte a ti con todos los de tu familia y las siguientes generaciones. Amén. Y luego dice el verso 7, y estableceré, ¿qué dice? Mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal, ¿qué dice? Del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y en cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto. ¿Qué dice? Ahí estaba la marca. Dios quería hacer que su pueblo fuera diferente. Desde un inicio, cuando el pueblo clama en Egipto, el Señor pensó en que su pueblo fuera diferente. Aunque hoy vivimos en un pacto que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, el pacto que hizo con su sangre que derramó, su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, este pacto aún sigue vigente porque va de la mano con el pacto que Jesús hizo en la cruz. ¿Okay? Ya no estamos bajo el antiguo pacto, pero Dios sigue pensando que seamos especiales, que seamos diferentes, que vivamos en santidad. Amén. Y cuando Dios hace esto, a mí me hace pensar que desde el principio, desde el Génesis, el Señor quiere que hoy en día los cristianos seamos diferentes a los demás. Debe haber una diferencia. Tu vida debe de ser diferente a la del resto de la gente. Tu manera de pensar, la calidad del trabajo que tú haces en tu empresa debe de ser diferente, debe de ser con excelencia. El trato con tu esposa debe de ser ejemplar. En tu matrimonio no debe de haber gritos, mucho menos groserías. Debe de haber un trato digno y respetuoso, de tal manera que los demás digan, wow, este hombre no sé qué cree, no sé qué le pasa, pero este hombre es increíble cómo trata a su esposa. Amén. Y luego voy casi siempre con las esposas. Y las esposas es increíble. Mira a mi vecina cómo le dice chaparrito bello y hermoso. Mide como 2 metros, no sé por qué le dice chaparrito, pero se lo dice tan bonito que me gustaría que me dijeran a mí así. Y así es como el Señor visualiza a un pueblo diferente. Repite conmigo, dale un codazo al que está a un lado de ti y dile, debes de ser diferente. ¿Ok? Ahora, no solamente eso, te van a poner en la pantalla Éxodo 19, 5 y 6. El pacto tenía muchas cláusulas y muchas bendiciones de parte de Dios. Solamente estoy tocando algunas porque el tema no es precisamente el pacto de lo que te quiero hablar. Te voy a hablar de algo que apenas estoy aterrizando en la introducción, Padre Santo. Éxodo 19, por favor. Éxodo 19, fíjate lo que dice el verso 5. ¿Ya está en la pantalla? Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis, ¿qué dice? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y la condicionante es, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis, ¿qué dice? Mi pacto.
¿En qué consistía el pacto? En que Dios había prometido que nos iba a multiplicar a su pueblo, pero que el pueblo tenía que seguir ciertos lineamientos, ciertamente. Pero la más importante es que el pueblo tenía que ser diferente, el pueblo tenía que vivir en santidad. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a entrar en un lugar, a tierra prometida, en donde se hacía todo tipo de idolatría, todo tipo de pecados sexuales. Por eso Dios desde antes que entren le dice: ustedes tienen que ser diferentes, ustedes no pueden adoptar las costumbres de aquella tierra. Por eso cuando entran, una de las instrucciones primeras fue que los altares fueran derribados. ¿Sí te acuerdas? Y esto de especial tesoro es padrísimo. Yo no sé qué tan amado te sientas, pero no solamente eres un tesoro para Dios, sino eres un tesoro especial. Amén. Qué bonito, ¿no? Eres tan importante para Dios. La Biblia dice que eres la niña de sus ojos y que tu nombre está esculpido en la palma de su mano. Amén. Él piensa en ti todo el tiempo, Él está enamorado de ti. Amén. Ok, ahora voy a ir aterrizando un poquito, porque cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una bendición, no hay nadie que la pueda quitar. Nadie la puede quitar. Cuando Dios desde el cielo da una palabra, esa palabra se cumple. Y las promesas de Dios consisten en 3 etapas que son importantes que nosotros las sepamos. Es la promesa, el proceso y el cumplimiento. Repite conmigo: es la promesa, el proceso y el cumplimiento. A mí me dieron una palabra hace más de 2 o 3 años que en Isaías 54, y el primero que me la dio fue el hermano Javier. No sé si está aquí hoy, no lo veo. El hermano Javier, el que está en los hospitales. Creo que el día de hoy no está aquí, pero fue el primero que se acercó y me dijo: el Señor dice así: ensancha el sitio de tu tienda. Eso fue hace más de 2 años y hasta hoy lo estamos viendo cumplido. ¿Por qué? Porque hubo la palabra, hubo la promesa, hubo un tiempo de proceso y hubo el tiempo del cumplimiento. ¿Sí estamos entendiendo? Todas las promesas que el Señor te dio, todas se van a cumplir, pero tienen un proceso. A veces nos desesperamos, pero tienen un proceso. Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, el primer punto es que tienes que salir seguro de que las promesas que el Señor te dio se van a cumplir. Ahora, lo que te quiero hablar hoy es cómo es que el enemigo obra cuando hay una palabra de Dios para un individuo, para una familia, para una iglesia o para una nación. Porque el enemigo hace su trabajo. Una de las primeras partes de este pacto era que se iban a multiplicar, ¿sí o no? Si una cosa le tiemblan las patas a Satanás, es que los cristianos nos multipliquemos. Y cuando te estoy hablando de cristianos, es de verdaderos cristianos. Amén. Es algo que le da mucho temor, y él empieza a hacer el trabajo que sabe hacer. Y te voy a hablar de una historia en donde el Señor ya había dado una bendición a un pueblo, y vemos cómo el enemigo usa su estrategia, que dicho sea de paso es la misma que utiliza hoy. ¿Y sabes por qué es la misma que utiliza hoy? Porque siempre le funciona. Ve conmigo por favor a Números capítulo 22. Y te voy a hablar, en esta sección de la Biblia te voy a estar hablando de 2 personajes, uno que se llama Balac y otro que se llama Balaam. Uno era bueno, Balaam era un profeta de Dios, y el otro era un dios moabita, era un rey moabita. Te voy a estar hablando de estos 2, y la primera vez que yo leí esta historia me confundía mucho con los nombres. Repite conmigo: Balac es malo, Balaam es bueno. Otra vez. Y Balaam es bueno, ok. Si no has escuchado esta historia te puedes confundir, por eso mejor hago esta aclaración. Números capítulo 22, verso 1 en adelante, dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vino Balac, hijo de Zippor, dice, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran, ¿qué dice?
temor a causa del pueblo, porque era, ¿qué dice? ¿Cuál era la señal del pacto? Que se iban a multiplicar, porque era mucho. ¿Y qué dice? Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, lo que te estoy diciendo. Cuando el enemigo ve que tu familia se empieza a convertir, cuando ve que tu esposo se convierte y viene a los pies de Cristo y dice, bueno, uno no pasa nada. Pero cuando ve que tus hijos ya están creyéndole a Dios y empiezan a venir a la iglesia, el diablo se empieza a preocupar más y más. Y tiene una estrategia. Y el enemigo tiembla. Y fíjate lo que dice el verso 4. Moab es representante de Satanás, y ahorita vas a ver por qué. Dice, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey, ¿qué dice? De Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. ¿Qué piensa el enemigo de nosotros? Hasta el mismo diablo sabe que cuando tú tienes al Espíritu Santo eres más fuerte que él. Y cuando yo hablo, cuando yo le digo a alguien, hijo, vente conmigo, vamos a una liberación, ponen su cara así. Espérate, ¿qué? ¿Por qué tienes miedo? No, es que esas cosas a mí no. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a una liberación, llevé a un joven que tenía pensamientos muy feos acerca de matar a su hermanita. Y fíjate, nada más. Entonces se acercó a mí y me dijo, pastor, ayúdeme. Y yo estaba en una iglesia en donde no se creía en la liberación, así que dije, pues no, si no es liberación, entonces ¿qué es? Ya había ido a médicos y los médicos le habían dicho que no tenía nada mentalmente, así que se la llevé a un amigo pastor y me dijo, no, pues este chavo viene bien endemoniado, un jovencito como de unos 17 años, 16 años. Se lo llevé y me dijo, no te preocupes, ahorita yo me voy a tardar como unas 2 o 3 horas, así que le dije, sí, no te preocupes, yo al rato vengo. Le dijo, y se me queda viendo el pastor porque estudiamos juntos y me dijo, ¿qué ahorita vengo ni que nada? Usted se queda aquí. Dije, no, pero es que yo no he estado en ninguna liberación. No, pero yo quiero que estés aquí, tú vas a interceder por mí. Y dije, Padre, pues en tu nombre sea, ¿no? Y en medio de mis temores y de mis miedos vi el poder de Dios. Y vi cómo ese joven fue libre de todos esos espíritus que se habían metido a su cabeza y que todos los días lloraba y me decía, pastor, ayúdeme, todos los días me despierto en la madrugada con el pensamiento de matar a mi hermanita. Y hasta que yo dije, tengo que hacer algo. Y ahora entiendo cómo Dios me fue llevando por un camino de diferente, por un camino en donde la gente de verdad iba a encontrar libertad. No sé si tú viste en las noticias esta semana acerca de un jovencito de 6º año que mató a su maestra. Y yo no veo cómo hay alguien que diga que los demonios no existen. Claro que existen. Chamaquito mata a su maestra, mata a otros compañeros y después se mata a él. Esos son espíritus, un espíritu que entró en ese niño. A raíz y a causa parece ser que de un juego ahí violento o no sé qué cosas. Por eso es bien importante que tú supervises lo que tus hijos están viendo. Pero es más importante que ames a tus hijos, que estés al pendiente de ellos. Tu trabajo es importante, pero yo no sé, ese padre de familia, yo cuando veo eso, yo quisiera saber quiénes son los padres de familia que están ahí. Y si tuviera yo aquí al padre de familia, le hablaba a Jera y le decía, dale unas patadas, hijo. Y ya que lo tengas en el piso, le voy a dar yo otras. Y luego Ismael también. Porque es increíble. Yo no sé si ese papá o esa mamá tengan mucho dinero o no, pero eso no me importa. La realidad es que su hijo hoy está muerto, porque no hubo nadie quien estuviera ahí con él. Entonces, estoy aquí acentuando este punto porque el enemigo te tiene miedo cuando tú estás en Cristo Jesús. Y tiene terror cuando un grupo de cristianos nos reunimos a adorarlo. ¿Sí me entiendes? Pero él va a hacer su trabajo.
Y su trabajo consiste en lo siguiente. Voy a terminar de leer este texto, gracias. Fíjate lo que dice el verso 6. Ven pues ahora te ruego, y le dice Balac a Balaam, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. O sea, cuando viene una palabra, fíjate cómo el diablo sabe cómo la bendición de un profeta, de un hijo de Dios, tiene repercusión en lo espiritual. Porque Balac le dice a Balaam, mira, ven, y lee toda la historia porque es impresionante. Y le dice, quiero que vengas, ya vi que Israel está acentuado aquí, y ya vi que es más fuerte que yo, y que Dios está con ellos, pero yo quiero que un mismo profeta venga y maldiga al pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que le ofrece una feria. Él le dice, te voy a hacer rico, te voy a dar, te voy a colmar de honra, te voy a honrar y te voy a decir. Y el cuate dice, no. Fíjate las palabras de un verdadero profeta que está comprometido con anunciar las cosas que vienen del cielo, aunque a veces duelan. Amén. Fíjate lo que dice ahí en el mismo capítulo 22, verso 18. Dice, Balaam respondió y dijo a sus siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Puedes tener la plena certeza que la palabra que se te dé aquí viene de Dios mismo. Amén. Nosotros no estamos comprometidos con ningún ser humano, estamos comprometidos con el Dios verdadero. Y si el Señor nos dice predica esto, es porque el Señor va a hacer algo hoy va a hacer algo, porque su palabra nunca regresa a él vacía. Y vemos cómo este hombre se niega, y van 3 veces que Balac intenta que Balaam maldiga al pueblo de Dios. Y Balaam le pide que haga 7 altares y hace los 7 altares, y a la hora que viene la palabra de Dios, lo único que logra Balac es que Balaam bendiga otra vez a su pueblo. 3 veces lo bendice. Cada vez que el diablo te quiera maldecir, Dios te bendice 3 veces más. ¿Sí me entiendes? Cada vez que el diablo quiera hacer algo en contra tuya, el Señor se para y dice, mi hijo, no me lo tocas. Ahora para que se te quite lo voy a bendecir otra vez. El diablo no la hace, hijos. El diablo está perdido. Y este año le vamos a ganar muchas batallas en todas las áreas. Pero quiero prepararte para eso, y quiero que estemos en el entendido que sí, ciertamente Dios nos dio una palabra bien bonita. Tengo muchas promesas. Cuando me dan una palabra a mí, también es para ti. ¿Okay? Y hay promesas muy grandes para ti en este año 2020. Pero el enemigo, como no logra que un siervo de Dios maldiga al pueblo de Dios, fíjate lo que hace. Bríncate al capítulo 25. Y aquí empieza el verdadero tema. Dice, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Empezó a qué? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartó de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjate cómo ahora el enemigo, como no logró maldecir al pueblo, envía una estrategia que le funcionó. Y las hijas de Moab empiezan a invitar a los hijos de Dios a las festividades idolátricas. Las festividades idolátricas en aquel tiempo como ahora son atractivas al principio.
Se trataba solamente de estar en un lugar, se trataba tenían imágenes ahí, pero los hijos de Israel cayeron en la mentira de decir yo no me voy a postrar ante esa imagen, pero estaban en un lugar en donde la atmósfera era demoníaca. Y estuvieron ahí y las fiestas idolátricas se convertían en orgías, porque las moabitas eran muy bonitas, iban al gym, se pintaban sus cachetitos y se hacían, ¿cómo se llaman? De las cejas. Se enchinaban las pestañas y se depilaban las cejas. O sea que estaban bien bonitas. Y los hijos de Israel las veían y decían, wow, pero nomás te voy a acompañar ahí, no voy a hacer nada. No te preocupes, vente. Y ya que estaban ahí, como en cualquier fiesta, fíjate porque eso sigue aplicando hoy, y ya que estaban ahí, pues sacaban el vinito, échate una, nomás para relajarnos. Híjole, pero pues yo nomás en las fiestas judías, sí, pues imagínate que es una fiesta judía, échate una copita ya. Entonces empezaba a entrar el alcohol ahí, y después eso se convertía en un desenfreno sexual. Cuando Dios da una promesa, no hay quien, ni el mismo diablo puede quitarla, pero el diablo utiliza algo que se llama carne en nosotros. ¿Sí me entiendes? Por eso la circuncisión tiene que ser la circuncisión como tal era extraer un pedazo de carne del prepucio. Eso era. Ahora, yo no sé si te has preguntado alguna vez ¿por qué Dios envió o permitió que la señal fuera en el órgano sexual masculino? ¿Por qué no en el cachetito, o en el bracito, o en la frente? Era más visible, ¿no? Tenía que ver con algo íntimo, con algo donde nadie te ve, con algo en donde solamente tú sabes lo que estás haciendo. Por eso las batallas se pierden, ahí se pierden las batallas. Y Satanás va a hacer su trabajo igual que lo hizo con Números. Si tú eres un hijo de Dios con una palabra profética para tu vida o para este año, el diablo va a intentar ponerte una moabita si eres hombre. Una moabita que por supuesto no es cristiana, pero que está más bonita que las cristianas. Desde la perspectiva de los ojos carnales estoy hablando, esposa mía. La acomodé bien, ¿verdad, Fer? Gracias, Dios, revelación. No, porque luego me regaña. ¿Y por qué dices esto? Y está bien que me regañe. Entonces estos cuates lo que hicieron fue cayeron en la trampa y empezaron a tener pecados sexuales. ¿Y qué pasó ahí? La consagración que Dios les había prometido desde Génesis, en esta generación de Números, esto es una historia antes de Josué, en esta generación de Números se ve cortada la bendición. Porque el diablo sabe que nosotros luchamos con la carne, específicamente en el área sexual. Y ahí es donde tenemos que estar alertas. Jóvenes, yo no sé si te vaya a atacar o ya te atacó, pero por esa área, y no solamente estoy hablando de los jóvenes, ahorita voy con los matrimonios, porque en esta área es como grandes siervos de Dios hemos perdido nuestra consagración. Y digo, no hemos perdido porque yo esté incluido, sino porque soy cristiano. He visto a grandes hombres de Dios caer por un pecado sexual. Y esto era lo que me decía el Espíritu Santo: diles que se estén bien alertas, porque los pecados sexuales van a estar a la puerta tocándolos este año. Y cada quien va a tener que decidir si vivir en su consagración o caer en los deseos carnales. Y la reacción de Dios, ya viste que fue lo que pasó. La ira de Dios se vino y hubo una mortandad. Fíjate, te voy a leer el verso 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano
Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad, ¿cuántos? 24,000. 24,000 que murieron, que tenían promesas de Dios, que tenían un futuro glorioso. ¿Por qué? Porque se dieron a los deseos carnales, fueron a una fiesta idolátrica y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres extranjeras. Y el resultado fue 24,000 que no vieron su propósito cumplido, que no vieron la tierra prometida. Hoy en día sigue pasando exactamente lo mismo. Muchos de los jóvenes, muchos de nuestros matrimonios pierden su consagración por un pecado sexual. ¿Sí entendemos, iglesia? Y es donde tenemos que estar alerta. Matrimonios cristianos en donde se permiten ciertas cosas en el área sexual, eso lo vemos con lupa en los matrimonios, pero donde se permiten ciertas cosas que a la vista de la gente es normal, pero que delante de los ojos de Dios no son aceptadas, como la pornografía, por ejemplo. La pornografía es un mal tan demoníaco, porque mira, la sexualidad es linda, es hermosa, Dios la creó hermosa. No solamente para que entre un matrimonio cristiano nos reproduzcamos, sino para disfrutar de la sexualidad entre un hombre y una mujer, hijos de Dios. Pero Dios el enemigo ha distorsionado todo y ha creado la pornografía para desvirtuar nuestras mentes y hacer que caigamos en los mismos pecados que un día este rey de Moab intentó hacer con el pueblo y cayeron. Ahora, ¿por qué Moab? Siempre tienes que ver que los nombres tienen un sentido importante. Los moabitas vienen de un encuentro sexual entre Lot y sus hijas. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando tú veas una tribu, no ves, pues esta tribu, no, ve el significado, quiénes eran y qué hicieron en el pasado. Ve, por favor, o te van a poner en la pantalla Génesis 19. Génesis 19, 36. Y vamos a regresar después a Números. Génesis 19, 36. ¿Ya estás ahí? Ok, dice: y las dos hijas de Lot concibieron, ¿de quién? De su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre, ¿cómo? Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Este es un espíritu que se hereda por generaciones. Espíritu de incesto, de violación, de adulterio, de fornicación. Y a lo mejor tú me dices: sí, pastor, pero yo ya soy hijo de Dios, y los que estamos en Cristo, yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo te pregunto una cosa: ¿David era hijo de Dios? Entonces, ¿por qué adulteró con Betsabé? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo la batalla sigue hasta el día de hoy? Alerta, voltea con el que está a un lado, dile: alerta. Y hoy en día la sociedad, nuestro México, ha adoptado muchos pecados sexuales como normales. Las bodas entre personas del mismo sexo, el homosexualismo y todos los pecados sexuales que enmarcan todo el espíritu de Moab que está vigente en nuestra nación. Nuestras mismas autoridades están firmando convenios y tú y yo tenemos que estar orando para que esos convenios no se firmen, porque esto atenta en contra de la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Y tenemos que estar orando para que la voluntad de Dios se haga. Amén. Y es interesantísimo cómo también en los matrimonios hebreos dice que honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea, ahora con los matrimonios también se abren todas estas abanicos de posibilidades de cosas y prácticas sexuales que no son permitidas por Dios. Y tú puedes ser cristiano y decir: no, pues yo soy cristiano, bien casadito, y con mi esposa se vale lo que sea. No, ¿cómo la ves que no?
Y no quiero entrar mucho en detalle, pero mejor te invito a los cursos de matrimonios que vamos a empezar este próximo viernes. Aquí va a ser a las 7 de la noche. Y ahí aquí hablo, y lo puedo hablar sin ningún problema. Yo hablo todo lo que la Biblia habla, y lo puedo hablar aquí sin ningún problema, pero hoy no es el tema, hijos. Hoy es cómo el enemigo entra para quitar las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. Y tristemente vemos que nuestros jóvenes, y digo nuestros jóvenes porque así como Josué tomó el mando, hoy muchos jóvenes Dios les ha dado la autoridad, una autoridad gigante en el reino espiritual. Y vemos que este tipo de cosas está ahí y son como puñaladas al corazón de un pastor cuando uno de sus hijos cae en un pecado sexual. Porque sabemos que esa bendición ha sido interrumpida, ha sido quitada. Dios te sigue amando, sí, Dios te sigue amando, pero tú caíste en la trampa de los deseos de tu carne y ese proceso de bendición se frenó. ¿Sabes cuántos jóvenes, hombres y mujeres hoy que no están haciendo nada? Porque cuando viene un pecado sexual, inmediatamente el espíritu que entra es un espíritu de culpa, que te dice: ya, no seas hipócrita. ¿A qué vas a la iglesia? Ves pornografía todos los días. Y es un espíritu que está ahí, y un día te la crees y dices: sí, ya mejor ya no voy. Ya no voy. Así soy. Así nací y así me moriré. Esa es la mentira que el diablo te ha hecho creer. Pero Dios te dice: no, levántate, continúa, largo camino te espera, yo estoy contigo, yo te perdono, yo te levanto, deja eso. Cuando Jesús se encontró con la mujer sorprendida en adulterio, que la querían apedrear y la ley especificaba que esa mujer debía ser muerta, Jesús volteó a ver a todos los demás y la escritura dice que él estaba escribiendo algo en la tierra y le dijo: todo aquel que esté libre de culpa o de pecado, arroje la primera piedra, como la ley dice. Dice que todos fueron tirando desde el más grandote, y ahí es otra prédica, desde el más grandote hasta el más chiquito. Soltaron sus piedras porque nadie estaba libre de culpa. Pero le dice a esa mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya se habían ido todos, porque todos estamos en el mismo barco, todos estamos luchando con nuestros deseos carnales. ¿Para qué más que la verdad? ¿Sí o no? Pero te voy a dar la solución. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para vivir en el Espíritu? Fuimos a un congreso a Veracruz, Fer y yo, el pastor Fer y yo, y nos llevamos una grata sorpresa. Es una iglesia de un amigo que está en nuestra red, y me di cuenta y nos dimos cuenta, estábamos sorprendidos como todos los jóvenes de ahí son los que comandan la iglesia. Todos los jóvenes son los que hacen todo, ¿sí o no? El 80% de todas las actividades que se hacen en esa iglesia son los jóvenes. Si ves tú a la hora de la danza, los primeros que están aquí son los jóvenes. Y yo me pregunto, hoy me estaba preguntando y me estaba enojando. Dije: Señor, no permitas que me enoje aquí, no. Y decía: ¿qué hora van a pasar los jóvenes? Y volteaba así de reojo. Dije: allá era porque no había espacio. Y aquí sobra. Iván, ponme un espejo aquí, por favor, hijo, para que vea para atrás. Y yo decía: ¿qué hora van a pasar los jóvenes? Ni los líderes de jóvenes pasan. ¿Sí me entiendes? Y si hay algo en lo que voy a invertir este año es en los jóvenes y en los matrimonios y en todos. ¿Sí me entiendes, iglesia? Y es impresionante cómo el pastor solamente está esperando que los jóvenes vengan, y los jóvenes van, y él me decía: mira, aquí los jóvenes me traen propuestas, pero no me traen propuestas a ver yo cómo le voy a hacer. Me dicen: pastor, yo sugiero esto y le vamos a hacer así. Necesitamos un proyector más grande porque los chicos de alabanza tienen un problema con eso, y aquí está la mitad del dinero. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, porque los jóvenes llevan la batuta en esa iglesia. ¿Cuántos miembros tiene?
Fácil, unos 600, 700. Pero olvídate, aunque fueran 20. Si los 20 están danzando, si los 20 están en gozo, están en el espíritu, pues a eso es a lo que voy. Y eso es lo que nosotros tenemos. Y yo me pregunto, ¿por qué no hay gozo? Y no te estoy diciendo que dances o que aquí sea una obligación danzar, no. Pero a veces tu cara habla más que lo que puedas tú brincar o no. ¿Para qué quiero yo que brinques aquí? Estás... Ay, nomás porque el pastor es... Ya. ¿Sí me entiendes, iglesia? Continúo. Fíjate cómo regresa por favor a Números. Este espíritu de Moab sigue presente hoy en nuestros días. Por eso es el espíritu en donde los hijos de Israel cayeron. Los hijos de Dios cayeron en los pecados sexuales que el mundo les ofrecía. Vamos a regresar a Números 22, ¿en cuál estoy? Números 25, perdón. Y solamente termino con esto porque el final es trágico, el final es tremendo y lo que tenemos que hacer nosotros es estar preparados para esto. Ahora, fíjate bien antes de que continúe con el texto. Hay algunos pecados sexuales que no son heredados por generaciones pasadas. Hay algunos pecados sexuales que ya se traen en la sangre, lamentablemente. Yo no sé si tú has conocido niños que ya desde que son pequeñitos ya su caminar es muy afeminado. Y dices, ¿quién le enseñó? ¿A dónde vio? Bueno, ese es un pecado que ya traen por línea sanguínea. Hay otros pecados sexuales que son aprendidos aquí por el medio en donde te desenvuelves, en el medio donde creciste, lo que viste hacer o lo que oíste decir son pecados que se pueden aprender. Pero para cualquiera de los dos, la solución es vivir en el Espíritu. No solamente venir a la iglesia, es vivir en el Espíritu. Amén. ¿Estamos, iglesia? ¿Estás conmigo? Ok. Ve por favor a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, si puedes pasar, Katia, por favor. Estoy ya cerrando. Verso 1 dice lo siguiente. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie te puede acusar de nada. Tus pecados y los míos ya fueron pagados en la cruz del Calvario. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo, dice, los que andan no conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Vete al verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas, ¿qué dice? De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cómo puedo andar en el Espíritu, pastor? Primero dice aquí que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Para que tú pienses en las cosas de la carne, primero tienes que usar uno de tus sentidos, que es el de la vista. No puedes pensar algo que no has visto. Por eso es tan importante que cuidemos nuestros ojos, que cuidemos lo que vemos. Hoy en día, hasta en las telenovelas, pasan escenas bien fuertes, sexuales, ¿sí o no?
es importante que cuides lo que ves. Dicen los especialistas que para un niño ver una imagen pornográfica en su mente le dura 6 meses. Y así es como el diablo nos está atacando a las iglesias cristianas y está tirando no solo a los jóvenes, a los matrimonios también. El diablo es especialista en poner ideas en tu cabeza de que tu esposa ya no te satisface, de que te mereces algo mejor. Mejor sería acabar con esa relación y empezar una nueva vida con alguien más. Todas esas son pensamientos satánicos. Lo que tienes que hacer es invertir en tu esposa. Y probablemente, como te dije, a lo mejor cerraste el 2019 y cada quien en este momento el Espíritu Santo te está hablando del área en donde a lo mejor ya el enemigo ya te está tocando, ya está tocando a tu puerta. Y por eso era mi responsabilidad avisarte. Iglesia Buena Tierra, ten cuidado. Las promesas que Dios te dio se van a cumplir, pero el espíritu de Moab anda rondando tu puerta, específicamente en el área sexual. Si tú tienes tiempos de oración todos los días, yo te digo lo que te estoy aterrizando para que veas cómo es que puedas andar en el espíritu. Por eso la serie que dimos de los altares es tan importante. Si tú levantas un altar todos los días en tu casa y empiezas a orar, el Espíritu Santo es el que te da fuerza para que ese día no voltees a ver a nadie más. Ay, pastor, no sea exagerado. Y entre los varones hacemos este examen. Y alguna vez alguien dijo: a ver, pastor, ¿qué tal si yo estoy en un semáforo y pasa una mujer de esas moabitas? ¿Qué? Ni modo que me tape los ojos o algo. Digo, no, pues no puedes taparte los ojos. Una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. Inmediata. El problema no es que tú veas pasar a la moabita. El problema es que voltees a ver el retrovisor. ¿Sí me entiendes? Y tenemos que educar nuestros sentidos. Pero si tú tienes tiempos con Dios todos los días, determina 1 hora, media hora, 15 minutos. La idea es que vayas en ascenso. Tú vas a poder dominar tu cuerpo, porque lo espiritual gobierna lo carnal, nunca al revés. ¿Sí me entiendes? Ay, Señor, los veo muy serios. Los veo muy serios. Fíjate lo que dice el verso 8. Dice: y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. ¿Cómo es un cristiano carnal? Pues un cristiano carnal, pues te dice que cree en Cristo Jesús. Puede venir a una iglesia sin problema, pero saliendo de aquí o mañana que tenga ganas de ver pornografía, la va a ver sin ningún problema. Si el cuerpo le pide masturbación, le va a dar masturbación. Los psicólogos hoy te dicen que se masturben, déjelo que se desahogue, pobrecito muchacho. Así te dicen, porque te domina los deseos sexuales. Si no estás en el espíritu, es muy fácil que te controlen a ti. ¿Sí me explico, iglesia? ¿Estás conmigo? No pueden agradar a Dios. Y así vienen el otro fin de semana a la iglesia, pero igual, ese es un cristiano carnal. Un cristiano carnal es aquel que se permite ponerse una borrachera de vez en cuando. No pasa nada, pastor, tranquilo, yo domino el alcohol, pero hoy no lo quise dominar. Ese es un cristiano carnal. Y dice que los cristianos carnales no pueden agradar a Dios.
permisividad en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Y toda idolatría, si ves después con más tiempo Romanos capítulo 1, toda idolatría va a conllevar a pecados sexuales, siempre, siempre. Por eso el diablo tiene sus altares en todo nuestro país, porque sabe que no solamente es la adoración a un Dios falso. En un Dios, en una imagen hay un demonio detrás de eso que trae uno de los espíritus que tiene es el espíritu de Moab, que tiene que ver con la perversión sexual. Estaba yo escuchando ayer, nada menos, ya te dije que lo único que veo son las noticias. Estaba viendo a un tipo que agarraron y lo metieron a la cárcel porque violó a una perrita y después la mató. ¡Padre! Y había una manifestación para que las autoridades pusieran leyes que metan a la cárcel por tiempo indefinido a esa gente, porque no las hay, solamente es maltrato animal, y en unos con una fianza salen. ¿Sí me entiendes a qué punto de degradación hemos llegado en el área sexual? Por eso es que muchas veces no vemos la mano de Dios en nuestras vidas, porque Dios creó un pueblo especial, y tú y yo tenemos que empezar a vivir en el Espíritu. Y si ya vives en el Espíritu, gloria a Dios, vas a ver la mano de Dios aún más en tu vida. Termino. Dice Romanos capítulo 8 verso 10, no, el 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Iglesia Buena Tierra, creo que es un buen día para hacer compromisos con Dios. Y decirle: Señor, quiero vivir en el Espíritu, quiero realmente agradarte. Santo quiere decir apartado, y tu cuerpo es el templo en donde habita Dios. Amén, iglesia. Ponte de pie, por favor. Gálatas 5:16, que es un verso que conocemos todos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, ¿qué dice? De la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos, ¿qué dice? Se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Al igual que Balaam, yo le dije: Señor, tú quieres que hable de esto, voy a hablar de esto. Y hoy yo te decía hace unos minutos, hoy es un buen día para hacer compromisos con Dios. Ahora,
híjole, pastor, es que yo no sé si pueda cumplirlo, mejor no hago nada, y si caigo, pues ya ni modo. No, si haces un compromiso, quien te va a ayudar es el Espíritu Santo. De eso se trata. Y yo quiero una iglesia como la que aspira a tener el Señor Jesús, una iglesia santa, sin mancha. Amén, iglesia. Cierra tus ojos, por favor. El Señor sabe todo de ti, todo absolutamente, lo que piensas, las prácticas sexuales desordenadas en las que puedes estar. Y hoy es un buen día para decirle: Señor, ayúdame. Este no es un mensaje condenatorio, es un mensaje de exhortación, donde el Espíritu Santo quiere ayudarte. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, todos los que estamos aquí, porque a veces nuestros propios pensamientos son tan carnales, Señor. Señor, perdónanos, porque aún dentro de la misma iglesia puede haber pensamientos carnales de tipo sexual. Señor, perdónanos y ayúdanos a vivir una sexualidad ordenada. Si soy casado, voy a tener en honra a mi esposa. Si soy soltero, voy a cuidar mi cuerpo hasta que el Espíritu Santo me diga cuándo y con quién me voy a casar. El Señor anhela que seas diferente. El Señor anhela tener una iglesia santa, no una iglesia perfecta, pero sí una iglesia apartada de todas las inmoralidades sexuales que el mundo ofrece allá afuera, y que tristemente por generaciones hemos visto caer hombres casados, hombres solteros, mujeres casadas y mujeres solteros. Pero hoy el Señor te da una nueva oportunidad de decir: yo te voy a ayudar en el 2020. Simplemente está alerta a lo que Moab va a intentar hacer contigo este año. Te estoy avisando a tiempo. Segundo mensaje de enero. Y si hay alguien en tu vida, fíjate bien lo que te voy a decir, porque siento que muchos ya están batallando en esa área. Muchos están en una tentación de que si tú eres casado y estás teniendo problemas con tu esposo o con tu esposa, el diablo siempre va a enviar a un moabita o a una moabita para que te diga que él es la persona o ella es la persona que tú estabas esperando. Y eso es una mentira. No abras tus ojos. Señor, te pido que nos ayudes a vivir en santidad. Tú no puedes salir de aquí si no tomas decisiones. Y le voy a pedir primero a los jóvenes que hoy tomen la decisión de decir: Señor, yo quiero que mi cuerpo, mi mente y todos mis sentidos estén consagrados a ti. No se trata de tus fuerzas ni de tu capacidad, se trata de cederle el control al Espíritu Santo. Así que si tú eres ese joven, si tú eres esa señorita que hoy deciden consagrarse en el 2020 para nuestro Señor Jesucristo, ven acá al frente.